Hola a todos, soy Sara Díaz Naranjo, urólogo, y precisamente eso es lo que vamos a tratar hoy, la urología. Bien, la urología es un tema bastante importante en el MIR, porque si bien es cierto que no es una de las asignaturas difíciles, sí es muy rentable, precisamente por eso, porque no es una asignatura difícil, pero sí caen bastantes preguntas, normalmente 7, 8 prácticamente todos los años. Y además, el tipo de preguntas de urología son las que englobamos en el grupo de las fáciles, es decir, las que no se pueden fallar porque nos sacan de la media por debajo, cuando en realidad lo que queremos hacer es estar o bien en la media o por encima. Por tanto, la urología es muy rentable porque no requiere mucho estudio, sino más bien comprensión de los datos, de 4 datos fundamentales, pero esos sí tienen que estar claros, y además un pelín de estudio, pero mucho menos que otras asignaturas, cuando en cambio es mucho más rentable, y por eso es tan importante. Esta clase la basamos en preguntas reales de MIR, que es mucho más rentable, porque son preguntas reales a las que os vais a enfrentar el día de mañana. Eso no quiere decir que no sean importantes que el resto de preguntas, todo lo contrario, porque como ya sabéis, que os ha dicho todo el mundo, las preguntas son lo más importante en la preparación para el MIR. Cualquier tipo de pregunta, tanto los test que se utilizan en clase de primera, de segunda, de tercera vuelta, como los simulacros, fundamental incidir en ese tema. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, empezamos con la urología. Bien, la pregunta que veis ahora es una pregunta tipo, por decirlo de algún modo. Es el tipo de preguntas que más os va a ayudar, al menos que la urología, y creo que probablemente en cualquier otra asignatura. Si os fijáis bien, es del tipo señale la afirmación errónea o qué no es cierto, cuál es la incorrecta. Esas preguntas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay una falsa, evidentemente, pero las otras 4 son datos muy importantes para el estudio. Además, ya sabéis que la gente que pone las preguntas para el MIR muchas veces es un poco vaguilla, entre comillas, y por lo tanto no descartéis que cualquiera de estos datos que hoy vemos aquí como verdaderos se convierta en respuesta de otro tipo de pregunta a lo largo de los años. Ya sabéis que hay preguntas que se repiten exactamente iguales y en cambio hay otras preguntas que se modifican cogiendo como base una pregunta previa. Pues bien, eso es muy frecuente en este tipo de preguntas, en aquellas que te preguntan por la falsa. En este caso, en esta que veis aquí, es muy importante porque la bacteriuria durante el embarazo, sabéis que es un estado fundamental dentro de la urología. La bacteriuria asintomática es un tema delicado y precisamente en las mujeres embarazadas, que es uno de los grupos en los que hay que tratarla. Como veis aquí, nos indica que la prevalencia de bacteriuria durante el embarazo se sitúa entre el 4 y el 6%. Eso me puede parecer o no verdad, pero lo es, aunque no siempre es necesario saberse todas las prevalencias al pie de la letra, pero suena posible, ¿verdad? Bien. Fijaros, aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas con bacteriuria desarrollan una pielonefritis aguda. Y he ahí la gravedad del proceso de la bacteriuria sintomática en mujeres embarazadas y la justificación de que sí haya que tratar en este tipo de pacientes. Fijaros, durante el embarazo se producen 2 hechos fundamentales para facilitar el ascenso de los gérmenes por el tracto urinario. El primero de ellos, todos lo conocéis, es el aumento de la progesterona. Ese aumento de la progesterona hace que se relaje la musculatura lisa. Esa relajación de la musculatura lisa, evidentemente, también afecta al uréter. Y eso hace que se relaje la musculatura ureteral y se produzca, conforme más avanza la gestación, más se produce, una ureterohidronefrosis fisiológica. Que efectivamente es fisiológica, pero que, claro, también incrementa el riesgo de pielonefritis. Además, a esto se asocia que el propio feto incrementa la presión intraabdominal, y eso deforma en cierta medida la vejiga, de manera que se pierde gran parte del mecanismo antirreflujo natural con el que cuentan los meatos urinarios. Y por lo tanto, también se produce un cierto reflujo que colabora a esa ureterohidronefrosis fisiológica, pero que evidentemente también colabora al incremento tan exagerado
del riesgo de pielonefritis durante el embarazo, inclusive si no tenemos una infección activa, sino simplemente una bacteriuria asintomática. Y por eso se trata. Ya sabéis que estas pielonefritis durante el embarazo, como cualquier infección, son graves, pueden poner en peligro la vida de la madre, pero también la del feto y asociarse a mortalidad perinatal y prematuridad. Y por último, la fosfomicina, efectivamente, es un antimicrobiano seguro durante la gestación. Fijaros en la respuesta número 4, porque de repente nos habla de mujeres con síntomas. Y nos dice, el urocultivo debe ser superior a 10 unidades formadoras de colonia. No es así, eso lo sabemos, que es un dato erróneo. Pero es que además, si os fijáis, es una respuesta que no está en el contexto de la pregunta, sino que estamos preguntando sobre la bacteriuria asintomática durante el embarazo. De repente hablan de tratamiento en mujeres con síntomas. ¿Embarazadas? ¿No embarazadas? ¿Ahora son sintomáticas? Fijaros qué descontextualizada está esta respuesta. Bien, eso es perfectamente lícito utilizar ese tipo de trucos, entre comillas, para contestar preguntas. Un punto es un punto y cualquier método vale. ¿De acuerdo? Este incluido. Bien, continuamos con otra que veis aquí. Esta pregunta es bastante delicada. ¿Por qué? Porque muchas veces en el MIR os vais a encontrar con esta situación. Una situación en la que dudáis entre dos respuestas y es que efectivamente hay dos respuestas que potencialmente pueden ser válidas. Pero hay que intentar encontrar la que nos parece, por decirlo de algún modo, una verdad más absoluta. ¿A qué me refiero? Fijaros, en este caso concreto tenemos no dar pautas cortas a infección por Proteus mirabilis y género masculino. Perfectamente lícito dudar entre esas dos, porque probablemente nadie en su sano juicio daría una pauta corta de tratamiento a una infección por Proteus. Pero cuidado, en ningún libro de texto, en ninguna literatura científica vais a encontrar escrito como tal no dar pauta corta de tratamiento a un Proteus mirabilis. Y en cambio, en todas partes, sí vais a encontrar no dar pauta corta de tratamiento a varones. ¿Por qué? Siempre hay que considerar en varones las infecciones como complicadas. Y fijaros que insisto en considerar, no que sean complicadas. Si lo pensamos detenidamente, los gérmenes son los mismos y por lo tanto el perfil de resistencia es exactamente el mismo. ¿Por qué entonces no puedo usar una pauta corta? ¿O por qué entonces algunos tratamientos con los que cuento están limitados en caso del varón? Muy sencillo, porque el varón tiene una uretra muy larga y sinuosa. Eso significa que antes de llegar a la vejiga y provocarnos una cistitis, que ya sabéis que es el tipo de infección urinaria más frecuente en la mujer, antes de llegar a esa vejiga, va a encontrarse por el camino con el verum montanum, lo primero, ya sabéis que allí desembocan los deferentes y de allí pueden descender provocando una orquiepididimitis, o inmediatamente por encima del verum montanum va a encontrarse con los dos lóbulos prostáticos. ¿Eso qué quiere decir? Que ante la presencia de una infección urinaria en un varón, siempre hay que presuponer que ese varón asocia una infección o una afectación parenquimatosa por esa infección. Esto hace que no podamos dar pautas cortas que, como sabéis, lo único que consiguen es esterilizar el urotelio, pero no consiguen alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias suficientes en los parénquimas. Y por eso hay que dar siempre pauta larga en los varones. Aquí veis otra pregunta, esta sí muy sencilla, ya sabéis que las infecciones del tracto urinario pueden ser potencialmente muy graves y provocar alteraciones como sepsis, abscesos perirrenales, necrosis papilar y litiasis renal. La litiasis y las infecciones sabéis que tienen una relación estrecha entre sí. ¿Por qué? Porque hay tres posibles situaciones. Una litiasis provoca una obstrucción
y esa orina retenida puede sobreinfectarse. Además, algunas litiasis pueden colonizarse por gérmenes y esos gérmenes pueden ir soltando émbolos sucesivamente, provocando ictus de repetición. Y por último, hay gérmenes, ya sabéis, gram negativos, ureasa positivo, que pueden producir por sí mismos litiasis renal. Y por lo tanto, esto siempre va a ser una relación muy estrecha entre las litiasis y las infecciones. Otra pregunta delicada. Ya veis que elegimos las más fáciles para explicar. Bien, fijaros, este paciente nos presenta varias dudas. La primera de ellas es que yo tengo que decidir cuál es el cuadro clínico que creo que tiene este paciente. Algunos dudaréis entre una pielonefritis y un cólico nefrítico sobreinfectado. Bien, de nuevo una duda perfectamente lícita, pero es que yo tengo que decidir, porque como sabéis, el tratamiento es distinto. Y equivocarme con este tipo de pacientes significa que la sepsis que puede presentar puede provocar su fallecimiento. Es decir, que estamos hablando de una situación muy grave en la que si yo erro con el tratamiento que voy a dar, puedo cometer un error fatal. Bien, fijaros bien, en teoría yo no puedo distinguir clínicamente una pielonefritis aguda de un cólico nefrítico complicado. El dolor puede ser igual, no siempre lo es, pero puede serlo. La presentación puede ser idéntica. La analítica, es decir, afectación de las cifras de función renal, puede ser exactamente igual. Por lo tanto, la fiebre, el dolor, la puñopercusión, dolor en la región lumbar, todo eso puede ser indistinguible entre uno y otro cuadro y en cambio mi tratamiento sí va a ser diferente. En este caso concreto, ¿cómo lo diferencio? Porque hay un dato fundamental y muy sencillo. Fijaros, un paciente varón. ¿Quién tiene pielonefritis? Normalmente las mujeres, principalmente mujeres jóvenes. Un varón previamente sano no tiene por qué tener una pielonefritis. Y de hecho, siempre hay que considerar que presenta ese varón una patología obstructiva hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo voy a demostrar eso? En primer lugar, lo primero que yo haré será siempre una radiografía simple de abdomen, pero no nos lo ofrece como exploración a realizar, en este caso en primer lugar. De entre las que hay ahí, haríamos una ecografía. En cuanto a los niños con reflujo vesicoureteral, que es a lo que se refiere esta pregunta, siempre hay que mantener la quimioprofilaxis antibiótica. Cada vez se está tendiendo más a eliminar esta quimioprofilaxis de nuestro panorama de tratamientos y simplemente ir tratando. Ya sabéis que, por ejemplo, la bacteriuria asintomática hasta hace bien poco, el año pasado aproximadamente, se trataba en todos aquellos niños menores de 5 años. Eso ya no es así. Es decir, que cada vez intentamos ir eliminando pautas de quimioprofilaxis, pero si alguien debe mantenerla son niños con reflujo vesicoureteral. Fijaros que es una orina que desciende a la vejiga y cuando aumenta la presión en la misma vuelve de nuevo a los riñones. Esto incrementa muchísimo el riesgo de infecciones, y hablamos de unos riñones aún inmaduros y en crecimiento. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la protección de esos riñones y nunca debemos intentar que nunca sufran infecciones que hayamos podido prevenir previamente. En cuanto al diagnóstico, ya sabéis también que el diagnóstico de las infecciones urinarias es clínico, meramente clínico, pero cuando nos hablan de diagnóstico de certeza, y esto sirve para infecciones en cualquier otra localización del organismo, siempre que nos hablen de diagnóstico de certeza,
el diagnóstico de certeza siempre pasa por confirmar el germen causal. Tengo que cultivarlo y demostrarlo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el cultivo cuantitativo de orina. Siempre hay que demostrar cuál es el germen causal. Y fijaros, porque además esto va a ser muy útil, porque cuando yo pido un cultivo también van a hacerme un antibiograma y por lo tanto voy a poder tratar de manera mucho más específica. Cuando pienso en pielonefritis aguda y cuando pienso en Pseudomonas aeruginosa, es una combinación que me debe obligar a pensar automáticamente en pacientes institucionalizados, hospitalizados, con intervenciones, con manipulaciones. La Pseudomonas aeruginosa es principalmente, como sabéis, una infección nosocomial. Y por lo tanto, eso es lo que debo pensar. Si os fijáis en la lista de respuestas que tenemos, 4 son situaciones claramente patológicas en las que podemos sospechar una manipulación de la vía, un ingreso del paciente, etc. Y en cambio hay una circunstancia fisiológica, el embarazo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la Pseudomonas no tiene por qué asociarse al embarazo, dado que es una patología principalmente nosocomial. Cuando pienso en pielonefritis aguda y cuando pienso en Pseudomonas aeruginosa, es una combinación que me debe obligar a pensar automáticamente en pacientes institucionalizados, hospitalizados, con intervenciones, con manipulaciones. La Pseudomonas aeruginosa es principalmente, como sabéis, una infección nosocomial. Y por lo tanto, eso es lo que debo pensar. Si os fijáis en la lista de respuestas que tenemos, 4 son situaciones claramente patológicas en las que podemos sospechar una manipulación de la vía, un ingreso del paciente, etc. Y en cambio hay una circunstancia fisiológica, el embarazo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la Pseudomonas no tiene por qué asociarse al embarazo, dado que es una patología principalmente nosocomial. Las infecciones urinarias es la primera causa más frecuente de infecciones intrahospitalarias. Esto dejó de ser así, había sido así previamente, dejó de ser así en el año 2002, pero de nuevo en las revisiones de 2009 y 2010 vuelve a ser la primera causa más frecuente. ¿Por qué? Simplemente porque ha cambiado el sistema de registro de este tipo de infecciones. Son más frecuentes que en la mujer. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla en cuanto a la patogenia. Tenemos una uretra mucho más corta y mucho más ancha que la del varón. Y como la patogenia es ascendente, lógicamente se facilita muchísimo el ascenso de los gérmenes. La etiología, siempre, lo primero que tenéis que asociar en vuestra cabeza es Escherichia coli. E. coli íntimamente asociada con las infecciones del tracto genitourinario. Ahora bien, ¿cuándo no va a ser E. coli lo más frecuente? Pues cuando se relacione específicamente con una circunstancia concreta. Por ejemplo, como decíamos antes, la producción de litiasis. Los gérmenes ureasa positivos que producen litiasis son Proteus, Klebsiella, Serratia y también son relativamente frecuentes que las infecciones urinarias, mucho menos que E. coli, no nos cabe duda, pero también pueden asociarse con cierta frecuencia. Y por último, destacar Staphylococcus saprophyticus, que es el segundo germen más frecuente en mujer joven sexualmente activa. En este grupo de pacientes siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de un Staphylococcus saprophyticus que, como sabéis, hay que tratar un poco diferente de los gram negativos. Simplemente eso, que siempre esté en nuestra cabeza. La patogenia, ya hemos hablado de ella, es ascendente y hay un par de factores de virulencia bacteriana que han sido preguntados en el MIR, que son la producción de ureasa, también hemos hablado de ella, hace que el germen sea mucho más resistente y mucho más fácilmente colonizador del tracto genitourinario y además hace que ese germen esté capacitado para producir litiasis de fosfato amónico magnésico o de struvita. Por último, también tenemos los pilipe. ¿Qué son los pilipe? Los pilipe son una especie de vellosidades que desarrolla la bacteria que le permiten anclarse más fácilmente al urotelio. Esto, asociado a una patogenia ascendente, hace que ese germen pueda ascender por el tracto genitourinario mucho más fácilmente y por lo tanto que sea más agresivo.
Por último, hay una serie de predisposiciones de la vía urinaria. Aquí podría haber listas y listas y listas, pero tenéis que tener claros unos conceptos básicos. Lo primero, que la orina retenida, sea cual sea el origen de esa retención o la causa fisiopatológica de esa retención, la orina retenida hay que considerar orina infectada, siempre en todos los casos. Eso se produce de forma proximal a una litiasis en un cólico nefrítico. Eso se produce, por ejemplo, en una disfunción neurógena de la vejiga, que uno puede no recordar lo que es. Pues bien, si la función de la vejiga es vaciar, si presenta una disfunción, no se vacía bien. Vejiga que no se vacía bien, orina retenida, y orina retenida igual a orina infectada. Un paciente con HBV, pues también orina retenida, orina infectada. Además de eso hay que añadir, por supuesto, los pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son estos pacientes? Pues ya sabéis que hay un grupo muy amplio. Pacientes con SIDA, y cuidado que digo SIDA y no digo VIH positivo, que no todos son inmunosuprimidos. Pacientes tomadores de corticoides, pacientes en tratamiento con quimioterapia, pacientes diabéticos, etc. Además, ya hemos hablado también del reflujo vesicoureteral, del embarazo, hemos hablado también de sus circunstancias y, por supuesto, siempre que vayamos a manipular esa vía urinaria, en cualquier circunstancia de manipulación, por muy estéril que queramos ser. Y por último, en varones, que ya lo hemos comentado también, hay que considerarla complicada, aunque, insisto, son los mismos gérmenes con el mismo perfil de resistencia, pero anatómicamente hay que considerarla complicada. Bueno, continuamos con la clínica. En cuanto a la cistitis, afectación de la infección por la vejiga, todos conocemos la clínica. Vulgarmente, me duele, me pica, me escuece, disuria, polaquiuria y tenesmo, que son la clínica o lo que se llama síndrome miccional. Bien, además esto puede asociar hematuria, ya sabéis que la cistitis hemorrágica es la causa más frecuente de hematuria en la mujer. Y cuidado, porque esta hematuria, la presencia de esta hematuria, no implica en absoluto una mayor gravedad de la infección. Simplemente es un dato más para añadir al síndrome miccional, pero no implica una mayor gravedad de la misma. Y por tanto el tratamiento será idéntico y normalmente la evolución es idéntica. ¿De acuerdo? En cuanto a la pielonefritis aguda, ya hablamos de otra historia. La pielonefritis aguda, como hemos dicho, es una infección grave que afecta parénquima renal. Y esa afectación del parénquima renal, ya hemos dicho también, llega a poner en peligro la vida del paciente con serias posibilidades de sepsis. Y esto, evidentemente, es un cuadro clínico mucho más grave que el anterior. En una cistitis, las pacientes casi siempre, suelen estar molestas. Podríamos decir que es una paciente molesta. La paciente con pielonefritis es una paciente malita, francamente malita. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues fiebre, dolor lumbar, afectación del estado general, puñopercusión renal positiva. Muchas veces, si hacemos una correcta historia clínica, en muchos casos la paciente nos va a contar unos días antes una infección de orina tipo cistitis, un síndrome miccional al uso, que o bien no ha tratado, o bien ha tratado, pero resulta que ha sido una infección por un germen resistente al tratamiento que ha realizado. Pero muchos casos que la historia clínica nos lo va a referir previo. Otros casos no vamos a tener ese dato. Bien, muy importante siempre en todos los casos, por lo que comentábamos de la diferencia de tratamiento entre uno y otro, es hacer el diagnóstico diferencial con una uropatía obstructiva que esté sobreinfectada, sobre todo con un cólico nefrítico sobreinfectado, que es la causa más frecuente. En un cólico nefrítico sobreinfectado no se produce en un primer momento, claro, posteriormente sí, pero en un primer momento no hay afectación del parénquima renal. Lo que se infecta de inicio es esa orina que está retenida de forma proximal a la litiasis. La que está obstruida, esa orina que queda retenida es lo que se infecta. Por lo tanto, si yo no derivo esa orina, puedo darle el tratamiento antibiótico que quiera, que el paciente no va a mejorar. Y como digo, puede terminar muriendo por una sepsis. Por lo tanto, muy importante el diagnóstico diferencial, porque si veis la pielonefritis, yo la voy a tratar en un primer momento con antibióticos y en la mayoría de los casos va a ir fenomenal. Si tengo una uropatía obstructiva y yo la trato únicamente con antibióticos,
seguro que va a ir fatal. Y por lo tanto, muy importante hacer siempre el diagnóstico diferencial. En cuanto a la sospecha, es clínica, como decíamos, y siempre una sospecha clínica justifica el inicio de un tratamiento antibiótico empírico. ¿Eso qué significa? Que si bien a todo paciente que viene con una sospecha yo voy a obtener un cultivo de esa orina, yo no voy a revisar ese cultivo en la mayoría de los casos, porque muchas veces yo voy a perder a ese paciente para seguimiento. ¿Qué significa eso? Que un paciente llega por la puerta de urgencias o a mi consulta si soy médico de atención primaria, donde sea, no importa dónde le atendamos, con una sospecha clínica de una infección urinaria, ya sea una pielonefritis que no me parezca que está muy grave, o una cistitis, el tipo que sea. Bien, yo voy a dar un tratamiento empírico y coger una muestra de orina que voy a mandar a analizar. Pero esa muestra, a ese paciente, si le va bien el tratamiento, es muy probable que yo lo pierda para seguimiento. ¿Por qué, en cambio, es tan importante obtener ese cultivo de orina en todos los casos? Porque el paciente que presente una infección complicada, que en muchos casos yo no lo voy a saber a priori, sino que va a ser por una mala evolución tras el tratamiento antibiótico, ese paciente va a volver con un empeoramiento de su estado. Y en ese caso yo ya voy a tener los resultados del cultivo y, lo que es más importante, como decíamos antes, un antibiograma que me va a permitir tratar ese germen específicamente. Y por eso es tan importante la obtención del cultivo, aunque en la mayoría de los casos yo nunca vaya a ver el resultado. Bien, debe cogerse correctamente, todos sabéis, hay que limpiar la zona, desechar la primera orina y después coger la micción media. No es necesario que sea la primera de la mañana ni nada de eso. Se siembra en placa agar, se incuba y luego algo muy importante para el MIR, pero que realmente no lo es tanto en la vida diaria, porque como hemos dicho, todos los pacientes con una sospecha clínica van a llevar un tratamiento empírico, es que el recuento de colonias. Internacionalmente está aceptado que un cultivo se considera positivo a partir de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia. Pero a esto hay tantas excepciones que en realidad este acuerdo, bueno, es para ciertos casos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a mujeres jóvenes con síntomas, ese número de colonias necesaria para considerar el recuento positivo disminuye ostensiblemente. Exactamente igual que si tengo un varón, exactamente igual que si tengo un cateterismo, etcétera, etcétera. Además, es importante que cualquier recuento es positivo si la orina se obtiene por punción suprapúbica, pero cuidado con esta trampa. Cualquier recuento es positivo siempre y cuando la punción suprapúbica se haga ex profeso para la obtención de esa muestra de orina. Me explico. Un paciente que lleve una talla vesical permanente es una punción suprapúbica, pero esa orina tiene el mismo valor que si se obtiene de una sonda vesical. ¿De acuerdo? Esa diferencia es importante y es una posible trampa en la que no debéis caer. Y por último tenemos también el sedimento de orina. El sedimento de orina nos sirve para confirmar una sospecha diagnóstica, pero no nos sirve para absolutamente nada más. En ausencia de síntomas, el sedimento no tiene mucho valor. ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar en mi sedimento? Pues voy a encontrar piuria, es decir, leucocitos en la orina. Pero en realidad eso es absolutamente inespecífico. Como yo digo siempre, los leucocitos son como los famosos, ni confirman ni desmienten nada. Por lo tanto hay que tomarlos con cierta precaución. ¿Qué más voy a encontrar? ¿O qué más puedo encontrar? Puedo encontrar hematuria, también absolutamente inespecífico. Y también puedo encontrar bacteriuria, que si bien es cierto que pueden ser un signo de infección, su ausencia tampoco me excluye el diagnóstico. Por lo tanto, el sedimento es bastante inespecífico y hay que tomarlo siempre con precaución en ausencia de síntomas, que como decíamos antes, es lo más importante y lo que más nos va a condicionar. ¿Cuándo voy a tener que hacer una evaluación urológica? Es decir, cuando yo no me quedo tranquilo y sospecho que puede haber algo que me esté justificando esa infección. Pues es de sentido común, cuando vea una infección que no me cuadra. ¿Y eso cuándo va a ser? Pues en un varón, que como hemos dicho tiene muchas menos probabilidades de tener una infección urinaria, sobre todo si esa infección es una pielonefritis aguda, que en un varón sano no tiene por qué presentarse. ¿Puede presentarse? Claro que sí, pero yo estoy obligado a descartar que haya algún tipo de patología que me justifique la presencia de esa infección.
Idem en situaciones como infecciones recurrentes o una infección especialmente grave o complicada. En ese caso yo tendré que hacer un estudio. ¿Cuál va a ser mi estudio? Pues bien, una ecografía es lo más habitual. Puedo añadir urografía intravenosa o TAC. Ya sabéis que el TAC hoy parece que es mucho mejor que la urografía para estudiar la vía urinaria, aunque no en todos los centros se dispone de esta posibilidad. Cistourografía misional seriada, que en general solo nos aporta además el estudio de la uretra, que es la única manera de estudiar la uretra, la cistourografía misional seriada. Y por último, la gammagrafía con tecnecio 99 o de MSA de TPA, o también algo parecido al renograma isotópico. Todo esto nos sirve para evaluar secuelas, pero no en un momento agudo de infección. Nos va a permitir descartar cicatrices renales, obstrucción de ese riñón por causas mantenidas, pero no nos va a ayudar en el momento agudo de la infección. Por último, la situación del paciente sondado es bastante delicada. Fijaros, hoy las guías clínicas están cambiando. Los gérmenes son los mismos, pero hay que tener en cuenta que también son pacientes que tienen una especial manipulación y por lo tanto pueden tener con más frecuencia que la población habitual gérmenes que se encuentran menos en esta población normal, como por ejemplo otros gram negativos o incluso pseudomonas. Además, suelen ser más resistentes que lo que encontramos en la población general. ¿Qué hacer en un paciente sondado con una infección de orina? Bien, las guías clínicas que están permanentemente cambiando en este aspecto y las últimas lo que nos dicen es que un paciente sondado con una infección sintomática, tengo dos opciones. La primera, tratar la infección y no hacer nada más. La segunda, tratar la infección y además cambiar la sonda en ese mismo momento. Y cuidado, porque este cambio de sonda puede ser asociando o no una profilaxis antibiótica. Lógicamente, en un caso de una infección sintomática, yo la estoy tratando y eso lo puedo considerar que me cubre ampliamente y no necesitaré hacer una profilaxis extra en ningún caso. ¿Pero qué pasa con la bacteriuria asintomática en el paciente sondado? Pues que no hay que tratar en ningún caso. ¿Por qué? Porque los sistemas urinarios, porque esa sonda, por muy cuidada que esté, por muy cerrado y estéril que sea nuestro sistema colector, a partir del cuarto día podemos considerar que la práctica totalidad están colonizadas por bacterias. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cultivo que yo haga a partir del cuarto día de esa orina me va a salir positivo. Entonces os preguntaréis, entonces ¿por qué se hace a pacientes asintomáticos sondados cultivos de orina? Pues no lo sé. Así que cuando tengáis oportunidad no lo hagáis, porque ¿qué pasa con eso? Que lo que hacemos reiteradamente es seleccionar gérmenes resistentes y al final el paciente se pone malo, claro, porque hemos seleccionado el más resistente. ¿Qué hay que hacer si, a pesar de que no se debe hacer, nos encontramos con esa bacteriuria asintomática en un paciente sondado? Bien, pues de nuevo tenemos dos opciones según las guías clínicas. Uno, cambiar la sonda. Dos, no hacer nada de nada. En teoría la guía clínica dice que no hay que hacer nada de nada, pero como en muchos sitios se sigue cambiando la sonda, nos lo dejan como ventana abierta. Ese cambio de sonda puede ser con o sin profilaxis antibiótica. Y cuidado, porque una profilaxis antibiótica no es lo mismo que un tratamiento antibiótico. Una profilaxis antibiótica es únicamente entre 24 y 72 horas pericambio de sonda. Nada más. Y no se puede hacer sinónimo de tratamiento, que es algo que confundís con una cierta frecuencia. Y no se puede hacer sinónimo esos dos conceptos que no lo son en absoluto. Bien, ¿cómo se prefiere? La indicación hoy en día, en teoría, es, insisto, primero no hacer nada. Segundo, si se cambia la sonda, sin profilaxis. Pero las guías clínicas, como en muchos sitios y en España en la mayoría, se sigue haciendo una profilaxis antibiótica para el cambio de sonda, la guía clínica deja esa puerta abierta y puede hacerse.
Es decir, resumiendo, paciente sondado con infección sintomática, tratamiento. Más, menos, cambio de sonda. Paciente con bacteriuria asintomática, no hacer nada. Más, menos, cambio de sonda, que a su vez más, menos, con profilaxis antibiótica. ¿Cómo vamos a tratar esta bacteriuria asintomática? O mejor dicho, ¿cuándo sí la vamos a tratar? Pues la vamos a tratar únicamente en 4 grupos. Primero, en inmunosuprimidos. Segundo, en mujeres embarazadas. Tercero, en profilaxis previa a cirugía urológica. Y por último, aunque cogido con alfileres, en la bacteriuria por Proteus. ¿Por qué digo cogido por alfileres? Porque esto es algo que no vamos a ver en ningún libro, evidentemente. Pero ha sido pregunta de Mir y esta era la respuesta correcta, aunque como decíamos antes, probablemente sea una de aquellas en la que hay que buscar la más correcta o la más falsa, porque tampoco vamos a encontrar en ningún sitio tratar la bacteriuria asintomática por Proteus. Pero, no obstante, ha caído en el Mir y tenemos que tenerlo en cuenta. Fijaros, porque también hasta hace poquito se trataba la bacteriuria asintomática en niños menores de 5 años, pero esto ya no hay que hacerlo. Últimas guías clínicas así nos lo dicen y por lo tanto no hay que hacerlo. Bien, pasamos al tratamiento de la cistitis aguda. ¿Cuándo tengo que tratar una cistitis aguda? Siempre que la sospeche. El tratamiento se hace según la sintomatología y es un tratamiento empírico. Por lo tanto, todo paciente con síntomas va a ser tratado, aunque luego se demuestre que no era una infección, pero desde luego el tratamiento inicial se lo lleva seguro. ¿Con qué voy a tratar una cistitis? Pues depende del grupo de población ante el que yo me encuentre. Por ejemplo, podemos dividir así a grosso modo en 3 grupos diferentes. Primero, mujeres. Principalmente, claro, mujeres jóvenes, pero vamos, mujeres en general. ¿Con qué puedo tratarlas? Las puedo tratar con un ciclo corto de tratamiento. ¿Qué es un ciclo corto? Generalmente 3 días, aunque puede ser entre 3 y 5, teniendo en cuenta además que hay un fármaco concreto, ya sabéis que es la fosfomicina, que se puede dar en monodosis a dosis altas, consiguiendo una esterilización completa del tracto urinario únicamente. Bien, ¿con qué fármacos puedo dar este ciclo corto de tratamiento a mujeres? Pues con distintos grupos. Las quinolonas, el más frecuente, quizá el más utilizado. Cuidado con las quinolonas, porque hoy en día en España y sobre todo en ciertas áreas sanitarias se han demostrado una tasa de resistencias muy altas a ciprofloxacino. Hasta hoy se sigue considerando un tratamiento válido y útil, pero atentos porque puede haber una tasa de resistencias hasta el 40% de la población general y eso es una barbaridad. Por lo tanto, una paciente tratada con ciprofloxacino que recurre en su infección, a lo mejor hay que plantearse si es que no la estamos tratando adecuadamente. ¿Con qué más lo podemos tratar? Con beta-lactámicos, amoxicilina, amoxicilina clavulánico, cefalosporinas, etc. Además, ¿con qué podemos tratar? Con fosfomicina. Ya hemos dicho que había una presentación de fosfomicina en monodosis, pero también la puedo tratar en una pauta normal de 500 cada 8 horas durante 3-5 días. ¿Con qué más lo puedo tratar? Con nitrofurantoína y por último con sulfamidas, tanto el timetopin sulfametoxazol como cotrimoxazol. Otro grupo diferente podríamos considerar las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque estas pacientes necesitan hacer un ciclo largo. Con el ciclo corto vamos a esterilizar el tracto urinario, pero meramente el tracto urinario y no el reservorio vaginoanal. Y dado la prevalencia incrementada que tienen estas pacientes de pielonefritis aguda, ese riesgo elevado, yo tengo que asegurarme muy bien de que voy a esterilizar también el reservorio vaginoanal en estas pacientes. Por lo tanto, ciclo largo, es decir, en torno a 7 días. ¿Y con qué? Aunque los gérmenes sean los mismos, evidentemente hay una gran cantidad de fármacos que yo no puedo usar en embarazadas. Por lo tanto, con los grupos que sí puedo tratar, es con los que voy a tratar a estas pacientes. ¿Con qué las puedo tratar? Pues las puedo tratar tranquilamente con beta-lactámicos, las puedo tratar tranquilamente con fosfomicina,
las puedo tratar tranquilamente con nitrofurantoína y las puedo tratar tranquilamente en el primer y en el segundo trimestre, cuidado, solo en estos 2 trimestres, con sulfamidas, porque en el tercero aumenta mucho el riesgo de Kernicterus en el recién nacido. Ya sabéis que nunca tratar con quinolonas, porque eso sí puede afectar al cartílago de crecimiento fetal. Bien, y como hablábamos de 3 grupos, ¿cuál es el último? Pues los varones, el que decíamos antes que siempre hay que considerarlas complicadas. ¿Con qué voy a tratar una infección en un varón? Pues fijaros, hemos dicho antes que mismos gérmenes causales, mismo perfil de resistencia, pero un problema añadido. Siempre tengo que considerar afectación parenquimatosa y tengo que dar un fármaco que tenga la perfusión suficiente en tejido parenquimatoso para alcanzar la concentración mínima inhibitoria requerida en ese parénquima. Es decir, que muchos fármacos van a estar limitados por esa capacidad de llegar al tejido afecto. Principalmente voy a quedarme con el tratamiento únicamente con quinolonas y con betalactámicos. En muchos casos, si es muy leve, podré tratar con alguna sulfamida, pero en general, a priori y en primera instancia, siempre quinolonas, betalactámicos. El resto no vamos a conseguir concentraciones suficientes. Idem en caso de la pielonefritis, que aunque hemos dicho que son mujeres jóvenes, pero tienen afectación parenquimatosa, por lo tanto estoy en la misma situación que la del varón. Aunque sea el mismo germen con mismo perfil de resistencia, yo voy a tener que tratar con los grupos de fármacos que tienen mejor acceso a ese parénquima renal. Y esos son, sin duda ninguna, de nuevo las quinolonas y de nuevo los betalactámicos. Cuidado, porque un aminoglucósido, que muchas veces os suena como tratamiento para la pielonefritis o para infecciones complicadas, a priori, a no ser que tenga un antibiograma muy específico, a priori no es un buen tratamiento de entrada para una pielonefritis. Ahora bien, es verdad que en un primer momento, cuando esa paciente llega a urgencias y encontramos que tiene una afectación grave del estado general o una leucocitosis muy marcada, es decir, que sospechamos una infección grave, podemos asociar ese aminoglucósido al betalactámico o a la quinolona. Pero eso es por el efecto sinérgico que tiene sobre estos 2 antibióticos, pero por sí mismo probablemente no sea una primera indicación terapéutica, a no ser que yo tenga, insisto, un antibiograma que me diga específicamente tratar con gentamicina. Si no es así, lo voy a añadir por su efecto sinérgico, pero no es un fármaco a utilizar aislado en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, sea cual sea. Y por último, una mención a la uretritis, que como sabéis es una enfermedad de transmisión sexual y que por lo tanto la veis en dermatología porque son ellos los que la ven habitualmente en clínica. No obstante, vamos a hacer un breve repaso. Ya sabéis que están las gonocócicas y las no gonocócicas y que en el tratamiento yo siempre voy a dar tratamiento empírico para ambos grupos de infecciones. Siempre voy a dar, digamos, tengo 2 alternativas. La alternativa clásica y la alternativa más moderna, por decirlo de algún modo. La alternativa clásica, ya sabéis, ceftriaxona intramuscular en monodosis, más doxiciclina una semana. Y la alternativa más moderna, acitromicina monodosis, que en teoría ya nos cubre ambos grupos, aunque mucha gente sigue asociando la ceftriaxona intramuscular. Y lo único que hacemos es acortar este plazo de una semana de doxiciclina y lo dejamos en una monodosis. En cuanto al tratamiento de las infecciones complicadas, que como ya sabéis y hemos comentado antes, a priori yo no voy a saber que es una infección complicada, sino que en realidad me voy a dar cuenta porque tiene una mala evolución o porque evidentemente ese paciente muestra alguna característica previa que hace que tenga que considerarla complicada. Por ejemplo, eso, como veis aquí, pacientes sondados, pacientes con manipulaciones instrumentales, etcétera, etcétera. Pero si no, a priori, yo solo voy a descubrir que una infección es complicada cuando no va bien. Cuando no va bien con mi antibiótico empírico que yo di inicialmente. Pues bien, en ese caso, como yo siempre voy a tener mi cultivo inicial, aquel que cogí cuando le di un antibiótico que me pareció, pues voy a rescatar ese cultivo,
que en la mayoría de casos no voy a rescatar nunca, pero en estos concretos sí, y además es muy importante, y voy a darle un tratamiento antibiótico específico según su antibiograma. Además puede haber otras complicaciones, como sabéis, que se formen abscesos, pues ya sabéis, ya lo dijo Hipócrates, que era muy sabio hace muchísimos años, ubi pus ibi evacuat. Por lo tanto, siempre que hay un absceso habrá que hacer un drenaje quirúrgico y así ir resolviendo sucesivamente las posibles complicaciones que pueden aparecer. Cambiamos de tercio, pasamos a las prostatitis, también otro tipo de infección del tracto genitourinario, muy frecuente en varones. Evidentemente solo la pueden tener en varones, pero más frecuente en la clínica habitual de lo que podríamos pensar a priori. Y aquí también el microorganismo más frecuente es E. coli, que no os confundan con la fisiopatogenia, con la patología, con lo que queráis. Siempre el germen causal más frecuente de cualquier infección del tracto genitourinario es E. coli, y siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros tomamos una decisión de tratamiento empírico. Bien, fijaros, porque las prostatitis se dividen en 4 grupos principales, que como ahora veremos son 4 grupos teóricos, porque en la realidad no siempre van a ser distinguibles entre sí, y es una subdivisión de 2 grupos principales, las prostatitis bacterianas y las no bacterianas. En las bacterianas tengo incluidas la aguda y la crónica, y en las no bacterianas tengo las abacterianas y la prostatodinia. Bien, en realidad, clínicamente, yo solo voy a tener 2 tipos diferentes, la aguda y todas las demás. La aguda, que la voy a poder distinguir perfectamente, lo dice la primera hora, es aguda, es decir, de aparición brusca. Es una infección grave o potencialmente muy grave que puede poner en peligro la vida del paciente por sepsis urológica. Suele cursar con dolor y cuidado, porque este dolor, al ser la próstata un órgano que está, digamos, suspendido en el espacio tridimensional de la pelvis, qué bonita es que esa frase, pues eso hace que ese dolor sea un dolor referido. Y claro, no todo el mundo refiere igual el dolor. Ya sabéis que el dolor visceral no siempre es percibido por las personas de la misma manera. Entonces el paciente puede contarte dolor perianal, dolor perineal, dolor en la parte baja de la espalda que le molesta al sentarse, dolor hipogástrico, dolor suprapúbico, y todo eso puede ser perfectamente una prostatitis aguda. Además, suelen asociar prácticamente la totalidad de los casos molestias miccionales, suelen asociar fiebre elevada, afectación del estado general, suelen ser pacientes, igual que los de la pielonefritis, que están malitos. Y hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Una duda que siempre os pulula por la cabeza, ¿hay que hacer un tacto rectal en una prostatitis aguda? Sí. Lo que debe evitarse es un masaje prostático. Sí, hay que hacer un tacto rectal, pero con cariño, como si fuera de uno la próstata. ¿Por qué? Fijaros, aparte de, ya sabéis que en medicina pocas cosas hay patognomónicas, pero aparte de que es bastante orientativo el hecho de tocar la próstata y que el paciente dé un brinco que se agarre de la lámpara de techo, aparte de eso, es que además yo voy a notar signos en esa próstata que me van a orientar mucho hacia esa infección. ¿Qué signos voy a notar? Pues puedo notar edema, puedo notar inflamación, puedo notar aumento de la temperatura, y esto es muy representativo también, y sobre todo porque es la única forma que yo tengo así a priori de detectar un absceso prostático, que como sabéis afortunadamente es muy poco frecuente, pero muy grave. Bien, esto es una prostatitis aguda, que yo voy a diagnosticar en ese momento por una clínica muy característica y que voy a tratar con un ciclo largo de tratamiento. Largo o muy largo, podríamos decir, porque debemos mantenerlo entre 21 y 28 días. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Pues como hemos dicho antes, aquellos que consigamos que lleguen bien al parénquima prostático. En el caso de la prostatitis aguda, al estar inflamada, suele estar hiperémica, y por lo tanto es el momento en el que mejor acceso tenemos.
Por eso es muy importante conseguir esterilizar la próstata en este momento agudo, porque cuando cronifica ya es muy difícil acceder hasta ella. ¿Qué fármacos voy a usar? Principalmente quinolonas y beta-lactámicos. Insisto, como en la anterior ocasión, podemos usar sulfamidas, pero el acceso va a ser siempre mucho peor. Y las reservamos, bueno, pues para casos muy leves o para una sospecha que no está no es una sospecha muy firme, el paciente se encuentra bien, etcétera. Pero si no, preferiblemente quinolonas y beta-lactámicos. Y exactamente igual que en la situación anterior de la pielonefritis aguda, yo puedo asociar en primera instancia un aminoglucósido, aunque un aminoglucósido solo no es una buena idea de tratamiento en estos pacientes. Fijaros, hemos dicho que esta aguda, exactamente igual que la crónica, la podemos englobar en las prostatitis bacterianas. Estas prostatitis bacterianas se llaman así porque vamos a obtener cultivos de orina tras masaje prostático positivos. Cultivos positivos. Yo voy a poder demostrar el germen causal. En cambio, clínicamente hemos dicho que se dividían en agudas y todas las demás, es decir, crónicas más todas las no bacterianas que tienen la misma clínica. Es un cuadro mucho más larvado, de unas molestias más constantes y menos intensas, de disuria, de hemospermia puede asociarse, es decir, sangre con la eyaculación, puede asociarse dolor indefinido, dolor hipogástrico, dolor perineal, exactamente igual que la aguda, pero mucho más larvado y mucho menos intenso. La prostatitis crónica es la causa más habitual de infección del tracto urinario en el varón. Como hemos dicho antes, yo voy a demostrar el germen causal con cultivos positivos, si bien la clínica es mucho más larvada. En muchos casos también en la historia clínica, si yo lo hago correctamente, voy a poder demostrar un episodio de prostatitis aguda previo. Es muy importante esto porque en términos vulgares podemos decir que la próstata es un poco el paraíso fiscal de los gérmenes, porque allí llegan con mucha facilidad, se instauran en un ambiente que les es muy propicio y en cambio para nosotros es muy difícil acceder. Es muy difícil acceder cuando ya se ha cronificado esa infección, es decir, cuando no hay una inflamación que hace que tengamos mucha más irrigación en esa zona. Por eso, en la prostatitis crónica hay que tratarla siempre según antibiograma. Ya hemos dicho que demostrábamos el germen en un cultivo, pues bien, según ese antibiograma vamos a tratar y como mínimo vamos a mantener el tratamiento durante 3 meses. Normalmente no suele ser suficiente con un único ciclo de antibiótico cada 3 meses, durante 3 meses, sino que a los 3 meses yo hago un cultivo de control y me suelo encontrar otro germen diferente. Y muchas veces necesito 2, 3, 4 ciclos distintos de 4 o 5 antibióticos diferentes para conseguir esterilizar por completo la próstata. Bien, con la misma clínica, pero con cultivos negativos, y esto es muy importante, con cultivos negativos, voy a encontrarme otros 2 tipos de prostatitis. La prostatitis no bacteriana, abacteriana, que llamamos, que es la producida por ureaplasma y micoplasma y que yo trataré con 3 meses de doxiciclina. Y por último, la prostatodinia. La prostatodinia en realidad es una clínica similar, pero no se ha demostrado ningún germen causal ni se ha demostrado que ningún antibiótico funcione. Por lo tanto, se presupone una fisiopatología completamente diferente, pero que hasta el día de hoy se desconoce cuál. Ya sabéis cuál es el problema de aquellas patologías en las que se desconoce su fisiopatogenia. Y es que normalmente nuestra actitud terapéutica está muy limitada porque no sabemos muy bien cómo curar este tipo de patologías. Y efectivamente eso no sucede en la prostatodinia. Se han intentado distintas cosas, alfa-bloqueantes, relajantes musculares, la fitoterapia que se utiliza en los primeros pasos iniciales del HPP, etc. Con resultados, pues bueno, dispares. ¿Cómo distingo yo entre una abacteriana y por lo tanto tratamiento con doxiciclina 3 meses de una prostatodinia? Pues a nivel teórico, para el MIR ya hemos dicho que las 2 cultivos negativos, además
En la A bacteriana voy a encontrar piuria, es decir, leucocitos positivos en ese masaje prostático, más de 10 leucos por campo, que no voy a encontrar en la prostatodinia, es decir, leucocitos negativos, menos de 10 leucocitos por campo. Eso no es muy útil en la clínica diaria, porque la mayoría de pacientes después de un masaje prostático podemos encontrar leucocitos en orina. Y como ya sabéis que además el hecho de encontrarlos o no es absolutamente inespecífico, en realidad, ¿cómo se diagnostica la prostatodinia? En realidad, insisto, por exclusión, yo le doy 3 meses de doxiciclina, no responde, le diagnostico entonces de prostatodinia, porque analíticamente en la vida real yo no voy a poder demostrar esa prostatodinia. Insisto, para el MIR, un dato que os van a dar siempre, o por lo menos así lo han hecho hasta ahora, y es la presencia de leucocitos o no en orina a la hora de tomar una decisión. Bien, con esto terminamos las infecciones, pero ya sabéis que hay otro tipo de infecciones y otro tipo de cuadros clínicos que pueden semejarse a estas infecciones, como por ejemplo la pregunta que estamos viendo ahora. Ya sabéis que siempre que en el MIR os hablen de piuria con pH ácido y cultivos negativos, es decir, piuria estéril más pH ácido de la orina, nos encontramos ante una tuberculosis genitourinaria y por lo tanto esa es claramente la respuesta correcta. Pensad por un momento, ¿cuál es el pH habitual de la orina? Ácido. ¿Y la presencia de leucocitos con cultivos negativos, es decir, leucocitos que hay en un sedimento de orina sin tener una infección? ¿Es muy específica? No. Por lo tanto, son datos que, como sospecháis, en la vida real no nos van a ser muy útiles para descartar una tuberculosis genitourinaria. Pero siempre que lo preguntan en el MIR, lo preguntan de esta misma manera. Y por lo tanto, es un dato que tenemos que aprovechar. Además de eso, ¿qué más datos nos van a dar? Pues nos van a hablar de la sintomatología que presente el paciente, que va a ser una u otra dependiendo del nivel del tracto genitourinario que esté afectado. Ya sabéis que la tuberculosis, la tuberculosis genitourinaria, que ya sabéis que es el sitio de afectación extrapulmonar más frecuente, y que hasta el 5% de las primoinfecciones ya tienen afectación del tracto genitourinario, pueden afectar a cualquier punto de este tracto. Para que os quedéis con una idea general, una idea que a lo mejor no es muy científica, pero que os va a resultar muy aclaratoria, pensad en que el bacilo de Koch lo que hace es comerse las cavidades. Se las come, las oblitera, las elimina y además puede ir sustituyéndolas por esa especie de requesón que forma el calcium y dando lugar, por ejemplo, en el riñón a los riñones Mastic, en los que todo el parénquima ha sido finalmente sustituido por calcium, pus, etc. Bien, fijaros, dependiendo del lugar del tracto genitourinario que esté afecto, como hemos comentado, encontraremos una sintomatología u otra. Si se afecta el riñón, pues tendremos un dolor sordo, permanente o más o menos permanente en flanco, etcétera, etcétera. Si afecta a los uréteres, pues a nivel de imagen hemos dicho que se va comiendo las cavidades, por lo tanto veremos una cavidad carcomida y eso va a ser muy difícil distinguirlo, por ejemplo, de un tumor urotelial, viendo las imágenes. Además, esa obliteración de las cavidades que hemos dicho que produce puede dar lugar a una obstrucción ureteral y por lo tanto darnos clínicas similares a cólicos nefríticos que normalmente, al ser algo más progresivo en el tiempo, suelen ser unos cuadros más larvados, menos agudos. Ya sabéis que el cólico es una clínica muy aguda y bien, estos suelen ser como episodios más leves quizá, más repetidos en el tiempo, de una forma más larvada, más crónica, un dolor más subagudo. Bien, si continuamos bajando, llegamos a la vejiga y aquí nos da la que sin duda es la clínica más característica de la tuberculosis genitourinaria. Si a nivel práctico podemos seguir pensando lo mismo, que lo que hace el bacilo es comerse las cavidades, al fin y al cabo la vejiga es una cavidad grande, ni más ni menos. Por lo tanto, pensemos en que se la come. Si se la come, va a actuar como una microvejiga. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a dar sintomatología de síndrome miccional recurrente, porque yo tengo una irritación constante de esa vejiga. Por lo tanto,
disuria, colaquiuria y tenesmo, que pueden ser muy prolongados en el tiempo. Además, me puedo encontrar con microhematuria por esa irritación constante y me puedo encontrar con dolor a la distensión, porque al comerse esa cavidad se comporta, como he dicho, como una microvejiga y esa distensión puede provocarme molestias o dolor. Si pensáis bien, este cuadro es absolutamente indistinguible de otras dos formas clínicas. 1, la cistitis intersticial, y 2, y mucho más grave y mucho más importante, el carcinoma in situ de vejiga. Nos da una clínica idéntica a la de la tuberculosis genitourinaria con afectación vesical. ¿Eso qué significa? Que siempre que me encuentre esta clínica yo voy a tener que hacer una batería de pruebas que me permita descartar estas tres patologías, porque clínicamente yo no voy a poder distinguir las unas de las otras. ¿Eso qué quiere decir a efectos prácticos? Que cualquier paciente con esta clínica se va a llevar 1, diagnóstico de tuberculosis, cultivo de Lowenstein o, lo que es más rentable, PCR de orina buscando el RNA del bacilo en la misma. 2, carcinoma in situ de vejiga, que además ya hemos dicho que es el potencialmente más grave. Todos los pacientes con esta clínica, además de una PCR de orina o un cultivo de Lowenstein, van a llevar también una citología de orina y una cistoscopia con toma de biopsias para poder demostrar o no el carcinoma in situ. Finalmente, ya sabéis que si no presenta ninguna de estas cosas, por exclusión y la sintomatología se mantiene durante un periodo prolongado en el tiempo, yo puedo hacer el diagnóstico de cistitis intersticial. Por lo tanto, todos estos pacientes con esta sintomatología van a llevarse esa batería de pruebas ineludiblemente. Bien, ya hemos dicho pues cómo se diagnostica la tuberculosis genitourinaria, con cultivo de Lowenstein o con PCR de orina buscando el RNA del bacilo, que como digo e insisto es mucho más rentable. Si continuamos bajando la sintomatología, podemos tener una prostatitis crónica o podemos tener una orquiepididimitis crónica. Y cuidado con un detalle, porque si el conducto deferente al fin y al cabo es una cavidad, finita pero una cavidad, y ya hemos dicho que el bacilo lo que hace es obliterar cavidades, no hay que descartar que se pueda producir una esterilidad por obliteración de los conductos deferentes por el bacilo de Koch. ¿De acuerdo? Así que también pueden provocar esterilidad. ¿Cómo vamos a tratar una tuberculosis genitourinaria? Pues exactamente igual que una pulmonar, con las mismas pautas de tratamiento. De hecho, hoy en día cada vez es menos frecuente, porque no porque no haya tuberculosis, cuidado, ni porque la tuberculosis sea hoy menos frecuente, que no lo es, sino porque las primoinfecciones no pasan tan desapercibidas. Y por lo tanto, como el tratamiento es idéntico, también se trata la tuberculosis genitourinaria que tenga o que potencialmente tenga ese paciente. ¿A quién vemos hoy en día con tuberculosis genitourinaria? Pues en general, o bien pacientes que pasaron su infancia durante la posguerra aproximadamente y que por lo tanto no se diagnosticaba la primoinfección o no había medios para darle la importancia que tenía y por lo tanto no se trataron, o bien pacientes mucho más jóvenes que vienen de países en los que no hay una cobertura sanitaria tan importante que nos permita diagnosticar y tratar las primoinfecciones tuberculosas. Y esos son básicamente hoy en día los pacientes que vemos hoy con tuberculosis genitourinaria. Comentábamos la cistitis intersticial, y bien, viene de la mano de este cuadro clínico porque es prácticamente idéntico, ya que se comporta también parecido a una microvejiga. Así pues, es lógico pensar, como veis en esta pregunta, que un criterio de exclusión será la ausencia de colaquiuria, ya que si tengo una vejiga pequeña, evidentemente tendré que vaciarla muy frecuentemente, tanto de día como de noche. Esto hace que esta patología sea muy limitante para estas pacientes. Y cuidado, digo bien, estas pacientes, porque lo más frecuente es que la cistitis intersticial aparezca en mujeres.
Los libros hablan de edades medias de la vida. Lo normal es a partir de los 50-55, aunque puede aparecer antes. Ya veis aquí, capacidad vesical menor de 100. Pues bueno, capacidad vesical disminuida, sintomatología miccional rebelde al tratamiento antibiótico. No es que sea rebelde, es que no es una infección. Urgencia miccional, duración prolongada de los síntomas miccionales y diagnóstico de exclusión de otras patologías. Como hemos dicho hace un momento, eliminar la sospecha de una TBC con cultivo del Ovesten y o PCR, y eliminar, mucho más importante además, la sospecha de un carcinoma in situ de vejiga con citologías de orina y cistoscopia con toma de biopsia. ¿Qué me voy a encontrar en esta cistoscopia de estas pacientes? Pues aquí podéis ver una imagen de cistoscopia de una vejiga normal y una imagen de cistoscopia de una paciente con cistitis intersticial. Bien, hay autores que hablan de que son patognomónicas las úlceras de Hanner, etc., pero en realidad es muy difícil distinguir eso de cualquier tipo de petequia o afectación de la mucosa vesical, de cualquier tipo de irritación. Por lo tanto, como no podemos demostrar que eso es una úlcera de Hanner, en realidad no es patognomónico de nada, ni nos ayuda a dar un diagnóstico definitivo. Insisto, el diagnóstico siempre es por exclusión. Bien, ¿cuál es el problema de esto? Pues similar a lo que hablábamos con la prostatolinia. Como desconocemos absolutamente su fisiopatología, estamos muy limitados a la hora de tratar. ¿Qué se está haciendo hasta ahora? Pues bien, se han intentado instilaciones de fármacos como el dimetilsulfóxido, por ejemplo. Se han intentado distensiones hidráulicas de la vejiga de estas pacientes, pero a veces la situación es tan dramática que se han llegado a hacer denervaciones completas de la vejiga o incluso cistectomías radicales por este motivo. Es algo muy limitante. Hay pacientes que llegan a levantarse cada 10 minutos en la noche para orinar. Estas pacientes al final suelen tener una afectación incluso psicológica o psiquiátrica, si queréis, muy importante, porque es bastante limitante para su vida y bastante incapacitante en su vida diaria. Evidentemente hay una horquilla de síntomas muy amplia, hay pacientes que tienen muy poquita afectación y pacientes que están realmente muy afectadas. Y desgraciadamente para ninguna de ellas hay un tratamiento estrella que sea súper eficaz. Eso no existe. Parece, dado que todas estas pacientes se llevan biopsias para descartar la presencia de un carcinoma in situ de vejiga, parece que se ha descubierto que puede haber acúmulos de mastocitos en la lámina propia de estas vejigas. Y se está intentando investigar si eso puede ser en el futuro una diana terapéutica, pero de momento todo eso está bastante en el aire. Bien, con todo esto terminamos el tema de las infecciones y pasamos a otro tema muy importante, como son las litiasis.